De mucho tiempo, porque tenía un abuelo ciego y pasé mucho tiempo con él durante mi infancia y él me aprendió a escuchar alrededor de mí. Siempre cuando estuvimos de camino, me dicen, ay, Amandine, ¿has escuchado lo que dicen el niño aquí o el hombre por acá? Y me abre, ¿no? de una manera mi capacidad a dar atención a lo que pasó únicamente con el sonido alrededor de mí. Eso, me di cuenta de eso hay como 2 o 3 años. Lo tomo y ingurgité, ¿no? Ujú. Y no me di cuenta realmente, pero por seguro era mi primera iniciación con el sonido. Él escuchaba mucho la radio también. Y tenía esa cultura con la radio, mis padres también. Y a mí me gustaba hacer de pequeña falsos programas de radio. A grabar cosas y teníamos un grabador, ¿no? Para niños, un Fisher Price o no sé qué, algo así. E intentar inventar programas de radio. Y también con mi abuelo, él me contaba historia y a mí me encantaba cambiar la historia con él. Entonces, inventamos siempre historias, pero al mismo tiempo él da un elemento y yo digo, se puede pasar esto con este personaje también. Muy bien. Y pasé mucho tiempo con él. Entonces, cada vez que yo venía en su casa o que él venía en mi casa, lo tomé por la mano y dice, ay, papito, le llamaba así, porque era español, y digo, vamos a hacer la historia juntos. Y era como un rit, ¿no? Entre él y mi abuelo. Entonces era mi primer contacto con el sonido y la radio, por mi abuelo ciego, ¿no? Porque para él el olor, pero el sonido mucho más que todo, era súper importante, ¿no? Era como sus ojos. Y después empecé muy temprano a hacer programa de radio. Tenía un amigo en la escuela, al colegio, y era un fanático de radio total, una gran pasión. Y él me propone de hacer un programa de radio en una radio asociativa, no comercial. Y era un programa en directo cada semana y sobre los dibujos animados y los juegos videos. Y lo hicimos durante 2 años, cada miércoles, y era mi primer trabajo también con la radio y con el sonido. Y después tenía una cultura, una historia con la música electrónica también, y fui muchas veces en fiesta rave. Entonces tengo esta cultura de la música techno, pero underground, a techno, acidcore, trance, y me abre otra puerta de sonido y de hacer sonido, ¿no? Y después estudios y ya. Estudio el periodismo, empecé a hacer reportaje documental y la cosa de la imaginación con el abuelo y las cosas de la música electrónica con el movimiento rave y todo eso, todo se mezcla y empecé a hacer cosas más de creación radiofónica y después de creación en otra parte, ¿no? Para eventos o arte contemporáneo y ya. Bueno, primero no sé si es correcto en español, pero tengo mucho gusto con Japón desde la infancia también.
Es un país que me estimula mucho. Fui una vez antes de Fukushima y de la catástrofe. Catástrofe, sí. Catástrofe. Y después quería regresar, pero ocurre esta catástrofe. Y tenía que pasar como un mes y medio en Japón. Y como soy de freelance, que siempre estoy pensando a hacer proyecto y quiero producir algo, me digo, bueno, ¿qué pasó en Japón? ¿Qué puedo hacer en Japón interesante y que puedo traer a Francia para los oyentes? Y me digo, ay, pero Fukushima, ¿qué tal? ¿Cómo está la situación? Entonces empecé a hacer búsqueda, a contactar personas en Japón que trabajan en el tema. Y fui y me di cuenta que la situación está muy mal. Y era en 2015, en mayo. Y no tenía presupuestos para tener una persona para traducir en japonés. Entonces tenía que contar algo. Y la manera era de contar algo con los sonidos. Tomar informaciones de mi búsqueda con las conversaciones con las personas japonesas que hablan inglés o con las personas francesas que me pueden traducir cosas en japonés y ayudarme. Y con estas información me ayuda a dirigir mis grabaciones, ¿no? en el país, en Japón. Y me di cuenta que la primera problemática que vi era que la radioactividad es un mal invisible. Y para la radio, para mí es importante porque la radio es, y el sonido también, es captar el invisible. Entonces había una coherencia sí. entre el medio de radio y el problema de radioactividad, ¿no? En Japón. Y ¿Construiste? Construí, sí, muy bien. Construí como un essai radiophonique, ¿no? Como obra entre documental y creación sonora de 1 hora, porque es el formato en France Culture, Radio France. Eso era la primera etapa del trabajo. Entonces, solo alguna información por mi voz y por la voz de otra directora de sonido con quien trabajó aquí en Radio France, Angélique Thibault, a pasar reflexión sobre la radioactividad y algunas información, y todo eso mezclado con este ambiente de mal invisible, de sentir el agua contaminada, la contaminación que pasa por el viento, todo este landscape, ¿no? Que es maravilloso, porque Japón es maravilloso y Fukushima es una región maravillosa, pero hay algo de temor, ¿no? Muy grande, porque la radioactividad no se ve, no se ole, no se toca. Entonces estás en un paisaje súper normal, pero al final no, porque hay muchos problemas de contaminación. Por supuesto tenía un compteur Geiger y no, la radioactividad no es en toda parte. Es que mueve con el viento, mueve con la lluvia y todo eso. Entonces por momento no hay, o casi no hay, y por momento como 10 metros después hay muchas. Entonces este es el temor, ¿no? Y como no se ve, puedes tragar una partícula, ¿no? Mala, y no te di cuenta de eso. Solo te puede contar que, no sé, 4 años después, empezó un cáncer en el pulmón y ya. Entonces pienso que eso es terrible, y no es solo el caso de Japón, porque en Francia tenemos este problema también con el nuclear, ¿no? Que los franceses, bueno, no yo, pero el gobierno es un súper comercio, ¿no? Con el nuclear.
y vendemos en todo el mundo nuestra ciencia con el nuclear. Tenemos muchas centrales, más de 50 reactores, ¿no? Algo así. Y hay problemas de mantenimiento que no funciona. Bueno, hay muchos debates sobre eso. Y entonces el caso de Japón puede ser también el caso de Francia. No hay tsunami, no hay terremoto, pero puede tener un accidente, un acto de terrorismo, o no sé qué, o un accidente siempre, ¿no? No sabemos. Y pienso que es un tema mundial porque también además hay el nuclear militar y Francia como Estados Unidos o Rusia hacen mucho, pero muchísimo prueba nuclear, no sé si es la palabra, en muchas partes del mundo. Francia en el Sahara, y una prueba nuclear no es una prueba, es es una bomba nuclear. No es prueba, es verdad, no es falso. Entonces y hay contaminación. Y pienso que son suecos que hacen una carta del mundo numérica con las pruebas. ¿Es pruebas? Sí, pruebas. Pruebas nuclear de Francia, Estados Unidos, Rusia, India, desde 1845 hasta 1898. Y hay un montón. Como Estados Unidos es casi 2000. Y hay mucho en California. Y siempre tengo amigos en California y me dicen, California, en la naturaleza, estoy muy bien, come las manzanas y me baño. Y yo digo, bueno, súper. Pero es un terreno súper contaminado. En Rusia es horrible. Y solo América Latina es libre. Es la parte del mundo la más libre, la más propia de radioactividad. Algo que me parece súper interesante que tú me hablaste, cuando hiciste este proyecto, pues trabajaste con field recordings que tú hiciste, pero también hay como un enfoque un poco cinematográfico, sí, donde trabajaste con alguien que hace efectos, y me parece muy bonito como tenías una problemática que era trabajar algo silencioso. ¿Cómo fue tu trabajo con la persona de efectos especiales o el ingeniero con quien hubieras trabajado para generar esa sonoridad de la radioactividad? Que eso me pareció una historia muy bonita de cómo llegaron a ese sonido, pues que ya me imagino lo iremos como en los samplers o en las páginas de prueba que tengan ustedes del proyecto. Era una chica que se llama Elodie Fiat, que trabaja aquí en Radio France como bruiteuse, persona de sound effect, no tengo la palabra en español. Bruiteuse. Efectos de sonido. Efectos de sonidos. Y el dispositivo era estar en un estudio. Yo estaba con mi otra directora de sonido en la otra parte dentro de la ventana, la regie. Ella tenía audífonos. Yo quería imágenes, como en el cine, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, pedimos que ella hacía la ola del tsunami y con el choque de los coches que eran adentro, ¿no? Porque cuando una ola de un tsunami pasa en una ciudad, ¿no? Es que atrapa todo, como así. He leído mucho, claro, en este tema con las personas que contan, ¿no? Lo que pasó y las víctimas del tsunami. Y porque, claro, que yo no tenía este sonido, porque llegué después, ¿no? Y me parecía importante, ¿no? Para la dramatización, ¿no? De mi obra de sonido, tener el debut de la historia y de cómo ocurre esta catástrofe. Y entonces pedí a esta persona de hacer imágenes del tsunami, de los catástrofes, y para mí es un poison, un veneno. Un veneno, sí. La radioactividad es un veneno y teníamos que traducirlo en sonido.
que es invisible y que siempre por momento pensamos en eso y por otro momento olvidamos la radioactividad. Entonces, para simbolizar eso teníamos que tener un sonido muy sencillo. Y me digo, bueno, podría ser como sonidos de transfusión, ¿no? De un veneno. Y pedí que ella hace un sonido con la boca que era como algo de gas, ¿no? Como un hilo, ¿no? Como así, y que se desarrolla durante toda la obra y que por momento oímos y por momento desaparece y que se mezcla con el sonido del viento porque hay frecuencia como un poco similar, ¿no? Y era esta trama, pero de mucha temor, ¿no? De angustia.